Dios te bendiga, ven y pon a prueba tus conocimientos bíblicos. ¿Cuánto sabes de la Biblia? 30 preguntas de los discípulos de Jesús. Pregunta 1. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús al principio? A 10 discípulos. B 5 discípulos. C 11 discípulos. D 12 discípulos. Tienes 10 segundos para responder. De 12 discípulos. San Mateo capítulo 10 versículo 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pregunta 2. ¿Cómo se llama el discípulo de Jesús que caminó sobre las aguas? A Juan. B Pedro. C Felipe. D Judas. Tienes 10 segundos para responder. De Pedro. San Mateo capítulo 14 versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pregunta 3. ¿Cómo se llama el discípulo amado de Jesús? A Judas Iscariote. B Mateo. C Judas Tadeo. D Juan. Tienes 10 segundos para responder. De Juan. San Juan capítulo 21 versículo 20. El discípulo amado vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Pregunta 4. ¿Cómo se llama el discípulo que traicionó a Jesús? A Pedro. B Felipe. C Judas. D Bartolomé. Tienes 10 segundos para responder. C Judas. San Mateo capítulo 26 versículos 14 al 15. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pregunta 5. ¿Cómo se llama el discípulo de Jesús que trabajaba en el banco de los tributos públicos? A Andrés. B Juan. C Lucas. D Mateo. Tienes 10 segundos para responder. De Mateo. San Mateo capítulo 9 versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Pregunta 6. ¿De qué ciudad era Felipe el discípulo de Jesús? A Samaria. B Belén. C Betsaida. D Canaán. Tienes 10 segundos para responder. C Betsaida. San Juan capítulo 1 versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Pregunta 7. ¿Qué oficio tenían Pedro y Andrés antes de ser discípulos de Jesús? A carpinteros. B pescadores. C agricultores. D constructores. Tienes 10 segundos para responder. B pescadores. San Mateo capítulo 4 versículo 18.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Pregunta 8. ¿Qué significa el nombre de Pedro? A. Madera. B. Paja. C. Piedra. D. Lana. Tienes 10 segundos para responder. C. Piedra. San Juan capítulo 1 versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, A, que quiere decir, Pedro, B, A, de la palabra piedra en arameo, B, de la palabra piedra en griego. Pregunta 9. ¿Cómo se llama el discípulo de Jesús, que un ángel lo sacó de la cárcel? A. Juan. B. Mateo. C. Felipe. D. Pedro. Tienes 10 segundos para responder. De Pedro. Hechos capítulo 12 versículos 11 y 17. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Pero él les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pregunta 10. ¿A quién de sus discípulos Jesús le dice, ¿Me amas, apacienta mis ovejas? A Judas. B. Bartolomé. C. Pedro. D. Jacobo. Tienes 10 segundos para responder. C. Pedro. San Juan capítulo 21 versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si te está gustando no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Continuemos. Pregunta 11. ¿A quién de sus discípulos Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre? A Judas. B. Andrés. C. Mateo de Moisés. Tienes 10 segundos para responder. A Judas. San Lucas capítulo 22 versículo 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pregunta 12. ¿Quién de los discípulos dudó de la resurrección de Jesús? A. José. B. Tomás. C. Pedro. D. Judas. Tienes 10 segundos para responder. B. Tomás. San Juan capítulo 20 versículos 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pregunta 13. ¿Quién de los discípulos de Jesús cortó la oreja derecha de Malco? A. Pedro. B. Judas Iscariote. C. Bartolomé. D. Josué. Tienes 10 segundos para responder. A. Pedro. San Juan capítulo 18 versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pregunta 14. ¿Cómo se llaman los dos discípulos de Jesús que eran hijos de Zebedeo? A. Pedro y Pablo. B. Moisés y Elías. C. Juan y Andrés.
De Jacobo y Juan. Tienes 10 segundos para responder. De Jacobo y Juan. San Mateo capítulo 10 versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Pregunta 15. ¿Quién de los discípulos dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte? A Judas Iscariote. B. Pedro. C. Judas Tadeo. D. Tomás. Tienes 10 segundos para responder. B. Pedro. San Lucas capítulo 22 versículos 33 al 34. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pregunta 16. ¿Quién de los discípulos de Jesús escribió el Apocalipsis? A. Mateo. B. Marcos. C. Lucas. D. Juan. Tienes 10 segundos para responder. De Juan. Apocalipsis capítulo 1 versículos 9 al 11. Yo Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Pregunta 17. ¿Quiénes de sus discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? A. Pedro y Andrés. B. Pablo y Sila. C. Mateo y Lucas. D. Jacobo y Juan. Tienes 10 segundos para responder. De Jacobo y Juan. San Lucas capítulo 9 versículo 54. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Pregunta 18. ¿Cómo se llama el hermano de Simón Pedro? A. Juan. B. Bartolomé. C. Andrés. D. Judas. Tienes 10 segundos para responder. C. Andrés. San Juan capítulo 1 versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pregunta 19. ¿Quién no es discípulo de Jesús? A. Bartolomé. B. Judas Iscariote. C. Judas Tadeo. D. Juan el Bautista. Tienes 10 segundos para responder. De Juan el Bautista. San Mateo capítulo 10 versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pregunta 20. ¿Quién de los discípulos dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno, cuando le dijeron: hemos hallado a Jesús de Nazaret? A. Felipe. B. Pedro. C. Natanael. D. Juan. Tienes 10 segundos para responder. C. Natanael.
San Juan capítulo 1 versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Pregunta 21. ¿Cómo le apellidó Jesús a los hijos de Zebedeo que eran Jacobo y Juan? A hijos del rayo. B hijos del agua. C hijos del trueno. D hijos del monte. Tienes 10 segundos para responder. C hijos del trueno. San Marcos capítulo 3 versículo 17. A Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Pregunta 22. ¿Quién de los discípulos de Jesús se encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? A Mateo. B Lucas. C Juan. D Pedro. Tienes 10 segundos para responder. C Juan. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pregunta 23. ¿Por cuántas piezas de plata Judas entrega a Jesús? A 25 piezas de plata. B 45 piezas de plata. C 60 piezas de plata. D 30 piezas de plata. Tienes 10 segundos para responder. De 30 piezas de plata. San Mateo capítulo 26 versículo 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pregunta 24. ¿Cuál de los discípulos de Jesús era llamado Dídimo? A Mateo. B Pedro. C Tomás. D Juan. Tienes 10 segundos para responder. C Tomás. San Juan capítulo 20 versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pregunta 25. ¿Quién de los discípulos de Jesús murió ahorcándose? A Bartolomé. B Felipe. C Juan. D Judas. Tienes 10 segundos para responder. De Judas. San Mateo capítulo 27 versículos 3 y 5. Entonces Judas, el que le había entregado, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Pregunta 26. ¿Quién de los discípulos dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? A Juan. B Lucas. C Pedro. D Moisés. Tienes 10 segundos para responder. C Pedro. San Juan capítulo 6 versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pregunta 27. ¿Quién no era discípulo de Jesús? A Mateo. B Pedro. C Juan. D Lucas. Tienes 10 segundos para responder. De Lucas. Colosenses capítulo 4 versículos 14 y 18.
Lucas era discípulo de Pablo. Os saluda Lucas el médico amado, y demás. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pregunta 28. ¿Cómo se llaman los dos discípulos de Jesús que eran hijos de Jonás? A. Jacobo y Juan. B. José y Benjamín. C. Pedro y Andrés. D. Pablo y Pedro. Tienes 10 segundos para responder. C. Pedro y Andrés. San Juan capítulo 1 versículos 40 y 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y le trajo a Jesús. Pregunta 29. ¿Cuántos discípulos dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? A. 25 discípulos. B. 80 discípulos. C. 120 discípulos. D. 70 discípulos. Tienes 10 segundos para responder. De 70 discípulos. San Lucas capítulo 10 versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pregunta 30. ¿Cuántas veces negó el discípulo Pedro a Jesús? A. 2 veces. B. 4 veces. C. 3 veces. D. 7 veces. Tienes 10 segundos para responder. C. 3 veces. San Mateo capítulo 26 versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Déjame saber en el comentario cuántas preguntas has respondido, suscríbete también si aún no lo has hecho. Si deseas seguir aprendiendo y poniendo a prueba tus conocimientos bíblicos, aquí te dejo otro video.